Luego de haber conversado acerca de lo que es el riesgo preoperatorio, la evaluación prequirúrgica, riesgo quirúrgico, como quieran llamarlo, y haberles presentado a ustedes que este es un acto médico, es una consulta especial que se debe hacer a todo paciente que va a ser sometido a una cirugía un poquito más compleja que una cirugía local, en donde de lo que se trata es de saber si el paciente tiene alguna condición que obligue a que los cirujanos, los anestesiólogos y en los cuidados postoperatorios se tengan algunas consideraciones o requerimientos especiales en función al paciente, pero no es una evaluación que se haga para garantizar que todo va a salir bien. Todo va a salir bien en una cirugía, por lo menos bastante bien, si es que usted elige a un buen cirujano entrenado, con la expertise suficiente, si elige un buen centro en donde atenderse, que reúna todas las condiciones necesarias y suficientes para que su cirugía, en el caso de complicarse, pueda ser manejada de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y usted como paciente tiene que estar dispuesta a obedecer todo lo que su médico tratante le diga, así de simple. Estas tres cosas yo creo que dan mucha seguridad. En cirugía plástica las cosas cambian un poco, por eso es que tenemos al doctor Gino Llosa, cirujano plástico. Vamos a conversar con él todo lo que significa seguridad dentro de una cirugía plástica, sobre todo en nuestra sociedad, en nuestro medio, en donde hay tanto intrusismo, hay tanto pseudodoctor que dice hacer cosas maravillosas en lo estético, en lo cosmético, en lo saludable, que a veces no tiene pues ningún respaldo y ninguna evidencia científica que demuestre que esto se puede ya realizar con toda tranquilidad y seguridad. Por eso es que vamos a conversar con él todo lo referente acerca de la seguridad en las cirugías plásticas. ¿Cómo estás, Gino? Un placer tenerte acá en La Buena Vida en vivo, donde la gente puede llamar y hacerte consultas, así que estate preparado porque en algún momentito empezarán a llamar. Hablemos un poquito de lo que es la seguridad en las cirugías y de qué manera la cirugía plástica de alguna manera requeriría una seguridad distinta a una cirugía cardiovascular o una cirugía oncológica. Okay. Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto que nos hayas invitado para hablar de este tema tan importante y que tiene preponderancia mundial en las sociedades justamente internacionales más importantes, entre ellas la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica. Entonces los conceptos que vamos a vertir el día de hoy están basados justamente en las especificaciones claras que dan estas sociedades. En el tema de riesgo, para los casos de cirugías plásticas, es verdad que muchas veces son pacientes diferentes de otras especialidades. Correcto. Como cirugías generales, cardiovasculares. Normalmente vienen pacientes en teoría sanos a hacerse cirugías plásticas, ¿no? Idealmente, ¿no? Idealmente. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero entonces eso es lo que se supone. Así es. Por lo menos así se siente el paciente, ¿no? Así se siente el paciente, claro. Cree que es candidato. Correcto. Pero entonces los problemas que están sucediendo es porque los mismos médicos y los mismos pacientes creen exactamente lo mismo. Y viene acá la responsabilidad de la parte médica. Correcto. ¿No? Entonces, tomar conciencia que un paciente que entra a cirugía, de por sí, ya está asumiendo y se está sometiendo a un riesgo de vida. ¿Cómo no? Controlado, pero riesgo al fin. Claro. El riesgo es la probabilidad de que algo pueda resultar mal, ¿no es cierto? Así Eso es riesgo, es una probabilidad, y la probabilidad es estadística. La diferencia entre probabilidad y posibilidad es que una la puedes medir, cuantificar, y la otra es cualitativa, ¿no es cierto? Es posible que sea buena gente, pero es probable en un 54% de que no lo sea. Así es. ¿Correcto? Entonces el riesgo trabaja mucho con la probabilidad estadística, con algo que no ha sucedido todavía, pero que si no te controlas o no lo supervisas podría suceder. Entonces, en ese sentido, tú has mencionado algo que me parece que aporta muchísimo para el público. El paciente cree que puede llegar al consultorio y querer cambiarse el aspecto o someterse a alguna cirugía porque se siente sano y así lo transmite al doctor. El doctor tiene que dudar, ¿no es cierto? Completamente. En ese sentido, por lo menos. En otras cosas les tienes que creer todos a tus pacientes, ¿no? Pero por lo menos a la hora de evaluar a un paciente quirúrgicamente tienes que buscar que no esté enfermo, ¿no? Así es, efectivamente. Y realmente lo que se ha visto últimamente, ¿no es cierto?, es en qué están dónde
está sucediendo el error. Son 3 puntos fundamentales que dice esta Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Primero, elegir a un profesional con la especialidad, ¿no es cierto?, correcto, adecuada, que esté entrenado, que tenga algo que dé fe de ese entrenamiento. Así es. Eso acá en Perú, por ejemplo, es fácil de que el paciente lo puede indagar, entrar a la página web del colegio médico, buscar Conoce a su médico y ver si es especialista en cirugía plástica y reparadora. Así es. No existe especialidad de cirugía estética. Ahora, mucho menos, ¿no? Yo en ese sentido, Gino, sí tengo que considerar que en el Perú existe la manera de tú verificar esto, pero que lamentablemente las formas, los sistemas a través de los cuales los médicos se entrenan, pues no necesariamente, así tengas tú una certificación, garantizan de que estén tan bien entrenados, ¿no? No es como en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos quien te certifica es el hospital que te entrenó. Por eso yo lo entrené, yo doy fe de que si él ha cumplido con lo que yo le he enseñado, va a ser un buen especialista. Y después tienes un board, una comisión de altísimo nivel que te evalúa y te dice sí, tú puedes salir a la calle. Acá en el Perú eso está en manos de universidades, de facultades, los programas de residentados pues se abren en muchos sitios, y claro, al final si tú cumples con los requisitos básicamente administrativos y académicos, sí puedes tener una certificación, que no necesariamente pues no es como en otros países donde el sistema es más controlado. En cirugía plástica yo me imagino que esto debe ser todavía más crítico, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso el paciente tiene que indagar muy bien en relación a con quién se va a operar, ¿no? En Estados Unidos, como dices claramente, el paciente tiene sus derechos muy claros. Correcto. Y tiene todo el derecho a preguntar en qué hospital se formó, con qué doctores se entrenó. Y si uno ve una web de cirugía plástica y cirujanos plásticos de Estados Unidos, verá que en la página web sale todo el currículum detallado del doctor. Como dice usted, como dice Pepe, dónde se entrenó y con qué doctor se entrenó. Pero además, ¿quién avala ese tipo de entrenamiento? Pero además, ¿no? el ciudadano, el consumidor norteamericano sabe que si un cirujano se formó en Estados Unidos, tiene que ser el más capo pues de su especie, ¿no? Así nomás no te reciben en un hospital a hacer cirugía si no eres capo. Así es. Entonces, claro, eso funcionaría bien si el sistema de entrenamiento funcionase de la misma manera acá en el Perú. Sí. Tenemos una llamada que no quiero hacer esperar más, es Carmen de Salamanca. Gino, que quiere hacerte una consulta. Adelante con la llamada. Carmen, buenos días, gracias por llamar a La Buena Vida en vivo. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Buenos días, mi consulta es la siguiente. Una persona con una infección urinaria o por COVID puede practicar una cirugía plástica, por decir, una cirugía de mamas. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos posteriores? Cómo no, Carmen, gracias por llamar. Si tu pregunta, más o menos para ver si la entendí, yo soy un poco tosudo para entender las cosas. Entonces, si en este momento estás con una infección urinaria y tienes que someterte a una cirugía de mama, ¿es seguro que te operes de una vez estando con la infección urinaria? Esa es tu pregunta, ¿no es cierto? Sí, correcto. Gracias, Carmen. Ahorita vamos a darle respuesta con el doctor Gino Llosa, que tenemos aquí al lado. ¿Tú qué le exiges a tus pacientes para operarse? Si tuviera una infección urinaria como la de Carmen, ¿lo operarías? No, de ninguna manera. No es prudente, no tiene sentido. No es una cirugía de urgencia. No es de urgencia. Es una cirugía electiva y uno tiene que minimizar los riesgos tratando ese problema infeccioso con el especialista del área, ¿no? Correcto. Te curas la infección primero y después procedemos a tu cirugía. Así es. Correcto, tiene todo el sentido. Es muy prudente, Carmen, que esperes una semanita para poder operarte. No hay mucho problema con respecto a eso. Nos alejamos un poquito del tema con esto de las certificaciones, pero sí es cierto. ¿Cuáles crees tú que son las herramientas más importantes para considerar que la seguridad de una cirugía plástica, ¿no es cierto?, está garantizada? Eso no significa éxito de la cirugía, sino seguridad. O sea, de que si pasase algo, por lo menos tú tomaste todas las precauciones para que esto no se diera en casi 100%. Ya hablamos de la parte médica, o sea, tu médico tiene que estar bien entrenado y estar certificado, ¿no? Yo sé que la mayoría de los cirujanos plásticos se entrenan bastante bien, e inclusive muchos van a Brasil, que parece ser la meca de la cirugía plástica del mundo, ¿no? Por lo menos es la meca soñada para ustedes, los cirujanos plásticos. ¿Qué otra cosa crees que es importante? Bueno, los otros puntos fundamentales son las instalaciones.
Es decir, que uno realice las cirugías plásticas en lugares acreditados. Correcto. O en este caso, en Perú, categorizados. Hay categorías de los establecimientos de salud. Ya. Entonces, eso es fundamental, porque para uno que haga una cirugía plástica, digamos una lipoescultura, una abdominoplastía, una reducción mamaria, digamos de mayor envergadura, necesita obligatoriamente por el Ministerio de Salud tener el nivel de clínica. Correcto. Porque al tener esa categorización de clínica, ¿no es cierto?, ya tiene las exigencias que cumplir en relación a medidas de seguridad. Tanto de las instalaciones, los equipos médicos, como los convenios que se tienen ya establecidos para tratar cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar. Cualquier eventual complicación. Así es. Tenemos una llamada y después tenemos un Facebook, así que no vamos a hacer esperar a Marilú, que quiere hacerte una consulta, y después vamos al Facebook. Marilú, buenos días, gracias por llamar a La Buena Vida. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Buenos días, doctor Recoba, gracias a usted porque nos instruye bastante en cuanto a medicina. Yo no me pierdo su programa. Gracias, Marilú. Disculpe, quería hacer una pregunta al doctor Llosa. Sí, por favor. Mire, yo he tenido un ACV encefálico agudo hace 10 años. Entonces soy hipertensa crónica y he tenido múltiples operaciones, pero quería saber lo principal, si podría hacerle un levantamiento de busto, no por pretensión, sino que he desarrollado demasiado busto, entonces las tallas para mí son dificultosas para encontrar. Correcto. Y el doctor que me vio la columna me dijo que me recomendaba hacerme un levantamiento de busto, ¿no? Y no sé si sería factible en mi caso. ¿Qué edad tienes, Marilú? Yo tengo 65 años. No fumas, ¿no? No. Ya. Muy esporádicamente, es algo que, la muerte de un gato, como decimos criollamente. Perfecto. ¿Y qué tipo de accidente cerebrovascular tuviste? ¿Fue una isquemia, fue un derrame, qué fue? ¿Sabes? No, a mí me afectó, prácticamente me quedé yo parapléjica. Ajá. Pero gracias a Dios y a una buena, digamos, a un buen apoyo psicológico, ajá, que le puedo decir, me puedo sentir como una persona normal. Perfecto. Lo único que sí me ha quedado una secuela del lado izquierdo, ya, que me manejo, bueno, normalmente podría decirlo, pero cuando me tensiono demasiado me falla la pierna izquierda un poquito, cojeo un poco, ¿no? A veces el cuerpo se mueve un poquito, pero yo he puesto tanto de voluntad que no uso bastón. Bueno. No, tengo mucho miedo a la silla de ruedas porque ya he probado estar varias veces ahí, entonces me manejo, no, como le digo, posiblemente, ¿no? Ya, Marilú. Pero para mí, por cuestión de salud, más que nada, quisiera hacer esa consulta al doctor. Muchísimas gracias, Marilú. Un paciente con las características que Marilú tiene, 65 años, una historia de un ACV probablemente isquémico, casi sin secuelas, por hipertensión probablemente no controlada, y necesita hacerse un levantamiento o una modificación de la estructura mamaria, ¿podría ser sometida? ¿Qué consideraciones tendrías con este paciente o preferirías tú decirle mejor no es factible? Ok, bueno, mira, Pepe, yo particularmente pienso que o creo que no estaría consideradas en las candidatas ideales para realizarse una cirugía estética. Sí. Varios factores de riesgo en un paciente: primero la edad, luego verla si se encuentra en sobrepeso o obesidad, ya tiene enfermedades asociadas, probablemente la hipertensión, el ACV que tiene como antecedente también. Así es. Entonces uno también va haciendo puntos en esto de factores de riesgo. Así es. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de una cirugía de levantamiento que va a ser 3 horas por lo menos, si no es más. Escuché que tenía algunos problemas de columna también, que sea tratada por el médico. Entonces se suman demasiados factores de riesgo que indisponen un paciente que sea candidato para, ¿no es cierto?, una cirugía de este tipo. ¿En qué casos en pacientes mayores sí se dan este tipo de cirugías? Cuando se realizan, hablando del tema mamario, reducciones mamarias grandes e importantes debido a que le está generando un problema a nivel de la columna. Así es. ¿Cierto? Exacto. Entonces, bajo esas circunstancias sí se podría reevaluar el tema. Una cirugía mamaria por oncología, por un tema, un cáncer de mama, y bueno, necesitas una modificación, una reparación que también se hace. La última palabra, porque el tiempo es tirano, Gino. ¿Qué le recomendarías tú a los pacientes que quieran operarse para saber dónde elegir y cómo elegir un cirujano plástico? Bueno, inicialmente, ¿cómo elegir?
colegio médico, por lo menos que tengamos tenga la especialidad realizada. Es importante la recertificación médica, es decir, que esté actualizado, que esté recertificado, que esté actualizado. Instituciones de nivel 2E, cuando vean licencia, entren en un local, vean licencia de funcionamiento y vean que diga licencia de clínica en cirugía plástica. Una clínica dermatológica o odontológica no hará que uno pueda hacer una lipoescultura a ese nivel. Y lo otro, seguir protocolos. Los problemas, cuando uno sigue los protocolos que establece el Ministerio de Salud, esto del riesgo quirúrgico es obligatorio para los protocolos. Entonces, siguiendo eso, uno está... Protocolos, el tipo de licencia que diga clínica y que esté recertificado el médico. Efectivamente. Gino, te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero poder seguir contando con tu ayuda en adelante para tratar acerca de estos temas relacionados con tu especialidad. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos rapidito a un corte y volvemos con la última entrevista de la mañana.